Mis padres me trataron mal y mi madre me llamó un error. Cuando el vecino me adoptó, ellos me demandaron. Hola. Reddy. No suelo compartir cosas personales como esta. Pero después de todo lo que he pasado, supongo que es hora de sacarlo de mi pecho. Esta historia no es fácil de contar. Pero tal vez publicarla me ayudará a seguir adelante. Nunca he publicado nada aquí antes. Así que tengan paciencia conmigo. Esta es la historia de cómo finalmente escapé del infierno que era mi vida en casa. Con un poco de ayuda de alguien que me vio por quien realmente soy. Supongo que debería empezar por presentarme. Me llamo Alex. Ahora tengo 17 años. Pero todo esto empezó cuando tenía unos 14. Es extraño mirar atrás y pensar en cuánto tiempo ha pasado. Cuánto ha cambiado y cuánto no. Crecí en lo que la mayoría de la gente consideraría una familia suburbana típica. Pero a puerta cerrada. Era todo lo contrario. Mis padres, Diane y Mark, no eran del tipo cariñoso y comprensivo que uno esperaría. Eran el tipo de padres que dejaron claro que yo era una decepción desde el primer día. En la escuela. Era bastante promedio. No sacaba sobresalientes. Pero tampoco suspendía. No era particularmente atlético. Aunque probé en algunos equipos solo para sentir que pertenecía a algún lugar. Pero no importaba lo que hiciera. Nunca era lo suficientemente bueno para Diane y Mark. En casa. Me decían que era perezoso. Que nunca llegaría a nada. Decían que era una vergüenza. Que se arrepentían de haberme tenido. No eran solo palabras duras, se aseguraban de recordarme todos los días lo inútil que pensaban que era. Recuerdo una vez en particular. Debía tener unos 15 años. Había trabajado muy duro en un proyecto de historia. Incluso me quedé despierto toda la noche terminándolo. Cuando lo llevé a casa. Con la esperanza de presumirlo. Mi papá apenas lo miró. Solo echó un vistazo a la calificación. Un notable alto. Y dijo, ¿por qué no fue un sobresaliente? Luego se alejó. Mi mamá solo negó con la cabeza y murmuró algo sobre cómo estaba desperdiciando mi potencial. Después de un tiempo, dejé de intentar mostrarles nada. La escuela tampoco era un gran escape. Diane y Mark tenían esta extraña obsesión por estar demasiado involucrados. Pero no de una buena manera. Venían a todas las reuniones de padres y maestros. A todos los eventos escolares. No para apoyarme, sino para criticar. Les decían a mis maestros que era perezoso. Que no me esforzaba lo suficiente. Que era irrespetuoso. Era humillante. Veía las expresiones en los rostros de mis maestros, mitad lástima. Mitad incredulidad. Pero no había mucho que pudieran hacer. Creo que querían ayudar. Pero, ¿cómo le dices a un padre que deje de acosar a su propio hijo? Sin embargo, hubo una maestra que realmente marcó la diferencia, la señora Collins. Mi maestra de inglés. Ella vio a través de la actuación que Diane y Mark montaban. Sabía que algo andaba mal. Pero nunca presionó. En cambio, me daba tiempo extra en las tareas o me dejaba sentar en su salón de clases durante el almuerzo cuando no quería enfrentarme a la cafetería. Dejaba notas en mis trabajos. No solo sobre el trabajo. Sino pequeñas cosas como, lo hiciste muy bien en esta parte, o puedo ver que realmente pensaste mucho en esto. No era mucho. Pero esas pequeñas notas eran como salvavidas. Me hacían sentir como si alguien realmente me viera. Pero por mucho que la señora Collins intentara ayudar, no era suficiente. Temía ir a casa todos los días. El viaje en auto de regreso con Diane y Mark siempre era tenso. Lleno de sus quejas sobre el tráfico. El clima. El estado del mundo. Cualquier cosa menos yo. Supongo que tuve suerte en ese sentido. El silencio era mejor que la crítica constante. Pero en el momento en que cruzábamos la puerta principal, era como si se accionara un interruptor. Mi mamá comenzaba a criticar todo lo que hacía. Desde la forma en que dejaba mi mochila junto a la puerta hasta cómo no sonreía lo suficiente cuando la saludaba. Mi papá encontraba razones para gritarme. Generalmente algo trivial como no colgar mi chaqueta correctamente o dejar una luz encendida. No se necesitaba mucho para hacerlo estallar. La peor parte era que no era solo abuso emocional. Hubo momentos en que mi papá se volvía físico. Comenzó pequeño. Empujones. Bofetadas. Pero a medida que crecía, aumentaba. Aprendí a mantener la boca cerrada. A evitar el contacto visual.
a mantenerme fuera de su camino. Pero no importaba cuán cuidadoso fuera. Nunca parecía importar. Encontraba algo para culparme. Alguna razón para descargar su ira sobre mí. ¿Y mi mamá? Ella simplemente se quedaba allí y miraba. A veces incluso uniéndose con sus propios golpes verbales. Era como si se alimentaran de la crueldad del otro. Después de un tiempo, comencé a pasar tanto tiempo como podía fuera de casa. Me quedaba hasta tarde en la escuela, alegando que tenía trabajo extra que hacer. O pasaba el rato en la biblioteca hasta que cerraba. A veces, simplemente deambulaba por el vecindario, tratando de retrasar lo inevitable. Fue en uno de estos paseos que conocí a la señora Jenkins. La señora Jenkins vivía a unas pocas casas de nosotros. Una señora mayor que siempre tenía una palabra amable para todos. Tenía un pequeño jardín en su patio delantero, lleno de flores de todo tipo. Y a menudo estaba allí atendiéndolas. No la conocía bien, pero siempre sonreía y saludaba cuando pasaba. Un día, cuando estaba particularmente deprimido, me llamó y me preguntó si quería ayudarla con el jardín. Al principio dudé, pero algo en su voz me hizo decir que sí. Ese día cambió todo. La señora Jenkins no era como nadie que hubiera conocido. Tenía esta calidez sobre ella. Esta genuina amabilidad que no había experimentado en mucho tiempo. No hizo muchas preguntas. Solo me entregó un par de guantes de jardinería y comenzó a mostrarme qué hacer. No hablamos mucho ese primer día. Pero fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí en paz. Había algo relajante en trabajar con mis manos. Cavar en la tierra y ver las flores florecer bajo nuestro cuidado. A medida que pasaban las semanas, me encontré pasando más y más tiempo en la casa de la señora Jenkins. Nunca me presionó para que hablara. Pero con el tiempo, comencé a abrirme con ella. Le conté sobre la escuela, sobre mis maestros y, finalmente, sobre Diane y Mark. Escuchó sin juzgar, solo asintiendo y ofreciendo algún consejo ocasional. Se sintió extraño al principio. Hablar sobre mi vida con alguien que no era un maestro o un consejero. Pero la señora Jenkins tenía esta forma de hacerte sentir seguro. Como si pudieras contarle cualquier cosa y ella todavía te viera de la misma manera. No sé exactamente cuándo sucedió. Pero en algún momento. La señora Jenkins se convirtió en algo más que una vecina. Se convirtió en la persona a la que recurría cuando las cosas se ponían mal en casa. El único lugar donde sabía que podía ir para escapar. Aunque fuera por un rato. A veces me dejaba quedarme a cenar. Aunque sabía que me criticarían cuando llegara a casa. Sin embargo, valió la pena. Solo para tener unas pocas horas de normalidad. De amabilidad. No pasó mucho tiempo antes de que Diane y Mark comenzaran a notar cuánto tiempo pasaba en la casa de la señora Jenkins. Al principio, no dijeron mucho. Probablemente contentos de tenerme fuera de casa. Pero eventualmente, comenzaron a hacer comentarios sarcásticos. Preguntaban por qué siempre estaba allí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no me quedaba en casa? Mi papá me acusó de tratar de escapar de mis tareas. De ser perezoso. De tratar de manipular a la señora Jenkins para que sintiera lástima por mí. Mi mamá decía que estaba siendo irrespetuoso. Que los estaba avergonzando al pasar tanto tiempo con esa vieja. No importaba lo que dijeran. Seguí regresando. Los siguientes 2 años fueron un borrón de escuela. El jardín de la señora Jenkins y el ambiente cada vez más hostil en casa. El acoso de Diane y Mark empeoró. Y su ira parecía crecer con cada día que pasaba. Encontraban nuevas formas de castigarme. Nuevas cosas que criticar. Mis calificaciones comenzaron a bajar. No porque no me importara, sino porque estaba tan agotado por el estrés constante. Apenas dormía. Mi apetito había desaparecido y sentía que andaba en un estado de aturdimiento la mayor parte del tiempo. La señora Collins notó el cambio en mí. Pero solo podía hacer mucho. Me llevó a un lado un día después de clase y me preguntó si todo estaba bien. Quería decirle la verdad. Hacerle saber lo mal que se habían puesto las cosas. Pero no pude hacerlo. Tenía demasiado miedo de lo que harían Diane y Mark si descubrían que le había contado a alguien. Así que solo asentí y dije que estaba bien. Aunque sabía que ella no me creía. Las cosas finalmente llegaron a un punto crítico una noche cuando tenía 16 años. Acababa de llegar a casa de la señora Jenkins. Y mis padres me estaban esperando en la sala de estar. En el momento en que entré por la puerta, supe que algo andaba mal.
Mi papá estaba paseándose de un lado a otro, con la cara roja de ira. Y mi mamá estaba sentada en el sofá con los brazos cruzados, mirándome fijamente. Antes de que pudiera decir algo, mi papá me agarró del brazo y me jaló a la habitación. Comenzaron a gritarme, acusándome de todo tipo de cosas: mentir, robar, faltarles al respeto, lo que sea. Mi mamá dijo que era una desgracia, que estaba destrozando a la familia, que me estaba convirtiendo en un alborotador. Mi papá, por supuesto, fue un paso más allá. Dijo que era un fracaso, que nunca llegaría a nada, que era una carga que nunca quisieron. Y luego me golpeó, más fuerte que nunca. No recuerdo mucho después de eso. Debo haberme desmayado o algo así. Porque lo siguiente que supe fue que estaba afuera, parado frente a la casa de la señora Jenkins. Ni siquiera recuerdo haber corrido allí. Pero allí estaba yo, golpeando su puerta en medio de la noche, con lágrimas corriendo por mi rostro. Cuando abrió la puerta y me vio, su rostro palideció. No dijo una palabra. Solo me jaló hacia adentro y me envolvió en sus brazos. Entonces me derrumbé por completo, sollozando en su hombro, sin poder parar. Ella simplemente me abrazó, meciéndome de un lado a otro como a un niño, susurrando que todo iba a estar bien. No fui a casa esa noche. Me quedé con la señora Jenkins y ella me dejó dormir en su sofá. A la mañana siguiente, me sentó a la mesa de la cocina y me entregó una taza de té. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo, con voz suave pero firme. No sabía qué decir. Una parte de mí quería volver a casa, intentar arreglar las cosas. Pero otra parte de mí sabía que no quedaba nada por arreglar. Mis padres no me querían, nunca lo habían hecho. Y no podía seguir fingiendo que sí. Así que me quedé. No fue fácil. Diane y Mark vinieron a la casa un par de veces, exigiendo que volviera a casa. Pero la señora Jenkins se negó a dejarlos entrar. Les dijo que sí me querían de vuelta. Tendrían que demostrar que estaban dispuestos a cambiar, a tratarme con el respeto y el cuidado que merecía. Por supuesto, no lo hicieron. Simplemente siguieron gritando, amenazando con llamar a la policía, denunciar a la señora Jenkins por secuestro. Pero ella se mantuvo firme y, finalmente, se dieron por vencidos. La señora Jenkins se convirtió en mi tutora legal poco después de eso. Contrató a un abogado. Fue a la corte e hizo todo según las reglas. No tuve que volver a la casa de Diane y Mark, ni siquiera para empacar mis cosas. La señora Jenkins se encargó de todo. Y por primera vez en mi vida, sentí que valía algo. Como si alguien realmente se preocupara por mí. La escuela mejoró después de eso. Con el apoyo de la señora Jenkins, pude concentrarme de nuevo y mis calificaciones comenzaron a mejorar. Todavía tenía que lidiar con el comentario desagradable ocasional de Diane y Mark, nunca perdían la oportunidad de recordarme que era un traidor o que los había abandonado. Pero no dejé que me afectara. Tenía a la señora Collins y a la señora Jenkins en mi esquina. Y eso era más que suficiente. Hola. Ready. Soy Alex de nuevo. Muchos de ustedes leyeron mi primera publicación y todavía estoy impresionado por el apoyo y los mensajes que recibí. No esperaba que tanta gente se conectara con mi historia. Y quiero agradecerles a todos por eso. Prometí que había más que contar. Y hoy me sumerjo en el siguiente capítulo de mi vida. Es uno salvaje, lleno de giros y vueltas. Y se trata de cómo una idea simple que se nos ocurrió en la escuela secundaria terminó cambiando nuestras vidas para siempre. Después de que la señora Jenkins me adoptó, las cosas finalmente comenzaron a mejorar. Estaba libre del agarre tóxico de Diane y Mark. Y finalmente podía respirar. Pero el hecho de que estuviera fuera de su casa no significaba que las cicatrices que me dejaron hubieran desaparecido. Todavía era ese niño que sentía que no pertenecía. El que siempre estaba afuera mirando hacia adentro. Pero todo cambió cuando conocí a mi equipo. 4 amigos que se convertirían en más como hermanos a lo largo de los años. Fue en segundo año cuando los conocí por primera vez. La escuela todavía era difícil para mí. No académicamente, sino socialmente. No era exactamente popular y me costaba confiar en la gente después de todo lo que había sucedido. Pero había este grupo de chicos que siempre parecían cuidarse las espaldas. Y yo envidiaba eso. Estaba Josh, el genio.
que podía resolver cualquier problema que le lanzaras, Danny. El chico carismático que podía salirse con la suya de cualquier cosa, Mike. El mago de la tecnología que sabía todo sobre computadoras, y Eric. El tranquilo. Que siempre estaba observando. Siempre planeando. No recuerdo exactamente cómo sucedió. Pero un día Josh me preguntó si quería unirme a ellos para almorzar. Al principio dudé. ¿Por qué querrían pasar el rato conmigo? Pero algo en la sonrisa fácil de Josh y la forma en que los demás parecían genuinamente interesados me hizo decir que sí. Ese almuerzo se convirtió en algo habitual. Y antes de darme cuenta, era parte de su grupo. Pasar el rato con ellos era como nada que hubiera experimentado. No eran como los otros niños que estaban obsesionados con la popularidad o que se burlaban de cualquiera que no encajara. Eran diferentes, inteligentes, ambiciosos y, lo más importante, me aceptaron por quien era. Pasamos horas hablando de todo, la escuela, nuestras familias desordenadas, nuestros sueños para el futuro. Y eventualmente, comenzamos a hablar de algo que cambiaría nuestras vidas, hacer trampa. Ahora, antes de juzgar, déjenme explicar. No se trataba de ser perezoso o no querer trabajar duro. Todos éramos buenos estudiantes. Pero la presión para ser perfecto era una locura. La escuela a la que íbamos era uno de esos lugares de alto rendimiento donde se esperaba que todos obtuvieran sobresalientes. Se unieran a una docena de clubes y aún tuvieran tiempo para ser voluntarios los fines de semana. Era imposible mantenerse al día. Y todos lo sentíamos. Fue Josh quien primero mencionó la idea. Estábamos sentados en su sótano, rodeados de libros de texto y notas, tratando de estudiar para un gran examen de historia. Levantó la vista de sus notas y dijo, ¿qué pasaría si no tuviéramos que preocuparnos tanto por esto? ¿Qué pasaría si pudiéramos? Ya sabes. ¿Garantizar que obtendríamos las respuestas correctas? Al principio. Todos nos reímos. ¿Hacer trampa? Eso era algo que hacían otros niños. No nosotros. Pero Josh no estaba bromeando. Tenía esa mirada en sus ojos. La que siempre tenía cuando estaba a punto de resolver un problema. Hablo en serio. Dijo. ¿Qué pasaría si pudiéramos idear un sistema? ¿Algo infalible? Estábamos intrigados. Y un poco nerviosos. Pero Josh era persuasivo. Y en poco tiempo, todos estábamos dentro. Durante los siguientes días, hicimos una lluvia de ideas, tratando de encontrar la mejor manera de hacer trampa sin que nos atraparan. Mike sugirió usar nuestros teléfonos. Pero todos sabíamos que era demasiado arriesgado, los maestros siempre estaban atentos a eso. Entonces Danny, que tenía esta habilidad para pensar fuera de la caja, se le ocurrió la idea que pondría todo en marcha. ¿Por qué no usamos nuestra ropa?, dijo un día, lanzando un lápiz al aire. Quiero decir, los maestros no nos van a desnudar, ¿verdad? Era tan simple. Pero tenía perfecto sentido. Comenzamos a experimentar con diferentes formas de ocultar respuestas en nuestra ropa, pequeñas impresiones cosidas en nuestras mangas, respuestas escritas en el interior de nuestros zapatos. Incluso bolsillos especiales en nuestras mochilas donde podíamos guardar hojas de trucos. Mike, siempre el genio de la tecnología, sugirió usar bolígrafos de tinta invisible que solo se mostrarían bajo una luz especial. Él preparó estas pequeñas linternas UV que podíamos colocar en nuestros cinturones. Y de repente teníamos un sistema que era prácticamente indetectable. La primera vez que lo intentamos, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Todos estábamos sentados en la clase de historia, a punto de tomar esta prueba masiva sobre la Segunda Guerra Mundial. Tenía las respuestas a las preguntas más desafiantes ocultas en mi manga. Y apenas podía concentrarme. Pero entonces vi a Josh al otro lado de la habitación. Me hizo un ligero gesto con la cabeza. Y eso fue todo lo que se necesitó. Respiré hondo. Levanté la manga lo suficiente para ver las respuestas y comencé a escribir. Todos sacamos un sobresaliente en esa prueba. No solo aprobamos. Sacamos un sobresaliente. La adrenalina que sentimos después no se parecía a nada más. Sin embargo, no se trataba solo de las calificaciones, eso era parte de ello. Era el hecho de que habíamos superado al sistema. Que habíamos encontrado una manera de vencer la presión y salir adelante. ¿Y la mejor parte? No nos atraparon. Después de eso, comenzamos a usar el sistema regularmente. No para cada prueba, sino para las que más importaban, los exámenes finales.
Los exámenes AP, los que podrían hacer o deshacer su promedio de calificaciones. Nos volvimos tan buenos en eso que comenzamos a compartir el método con algunos otros amigos. Y en poco tiempo teníamos una pequeña red de estudiantes que usaban nuestras técnicas. Pero no fue hasta el último año que las cosas realmente despegaron. Para entonces, habíamos refinado aún más nuestros métodos. Mike había desarrollado una forma de ocultar pequeños auriculares en nuestros oídos que se conectaban a nuestros teléfonos. Lo que nos permitía compartir respuestas en tiempo real sin que nadie lo notara. Podríamos sacar un sobresaliente en cualquier prueba. Cualquier cuestionario. Sin sudar. Y luego Danny. Siempre el emprendedor. Tuvo otra idea, ¿por qué no vender las respuestas? Comenzó pequeño. Cobrábamos unos dólares aquí y allá para ayudar a la gente. Nada demasiado serio. Pero se corrió la voz rápidamente. Pronto tuvimos niños de otras escuelas que se comunicaron con nosotros. Desesperados por ayuda en sus exámenes. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que estábamos sentados en una mina de oro. Comenzamos a cobrar más, $20 por un cuestionario. $50 por una prueba y $100 por exámenes finales. Era dinero fácil. Y lo estábamos acumulando. Para cuando nos graduamos. Habíamos ganado miles de dólares. Fue loco. Sin embargo, no nos detuvimos allí. Los 4 éramos inteligentes y sabíamos que el dinero real no estaba en la escuela secundaria, estaba en la universidad. Todos fuimos aceptados en la misma universidad. Una gran escuela estatal con decenas de miles de estudiantes. Era el lugar perfecto para expandir nuestro negocio. La universidad era un juego completamente diferente. Las apuestas eran más altas. Las clases eran más difíciles y los profesores eran mucho más vigilantes. Pero estábamos preparados para el desafío. Adaptamos nuestros métodos. Ideando nuevas formas de hacer trampa que eran aún más sofisticadas que lo que habíamos hecho en la escuela secundaria. Mike desarrolló una aplicación que parecía una calculadora. Pero en realidad era una forma de almacenar y recuperar respuestas. Eric, que siempre había sido el planificador tranquilo, comenzó a piratear las computadoras de los profesores para obtener acceso a las preguntas del examen antes de que se entregaran. Nuestro negocio creció más rápido de lo que podríamos haber imaginado. Comenzamos a contratar a otros estudiantes para que nos ayudaran, espías que recopilarían información. Corredores que entregarían hojas de trucos. Incluso tutores que ayudarían a crear los materiales de estudio falsos perfectos para despistar a los profesores. Estábamos ganando más dinero del que sabíamos qué hacer con él. Pero con el éxito vino el riesgo. Sabíamos que estábamos caminando por una línea delgada. Y era solo cuestión de tiempo antes de que alguien intentara derribarnos. Sucedió durante nuestro tercer año. Uno de nuestros corredores fue atrapado entregando una hoja de trucos a una casa de fraternidad. Y la administración inició una investigación. Estábamos aterrorizados. Si lo rastreaban hasta nosotros. Estábamos acabados. Pero Danny, siempre el hablador suave, logró darle la vuelta a nuestro favor. Convenció al corredor de que se echara la culpa, prometiéndole un gran pago si se callaba. El chico lo hizo. Y le pagamos. Pero fue por poco. Después de eso, ajustamos aún más nuestra operación. Nadie sabía quiénes éramos. Ni siquiera la mayoría de los estudiantes que usaban nuestros servicios. Nos convertimos en fantasmas. Operando en las sombras. Siempre un paso por delante de la administración. Para cuando nos graduamos. Habíamos hecho una pequeña fortuna. Teníamos conexiones por todo el campus. Y nuestra red de espías y corredores era más extensa que nunca. Pero sabíamos que la universidad no era el final del juego. Teníamos planes más grandes. Planes que nos llevarían más allá de la universidad y al mundo real. Después de la graduación, los 4 nos sentamos y tuvimos una conversación seria sobre el futuro. Sabíamos que no podíamos seguir ejecutando la misma operación para siempre. Eventualmente, nos atraparían o alguien nos delataría. Pero no queríamos renunciar al dinero ni a la emoción de burlar el sistema. Fue entonces cuando Josh, que había estado callado durante la mayor parte de la conversación, lanzó una bomba. ¿Por qué no nos volvemos legítimos?, dijo, mirando alrededor de la mesa. Todos lo miramos. Confundidos. Quiero decir. Piénsenlo. Tenemos las habilidades. Las conexiones. ¿Por qué no iniciar un negocio? Podríamos usar lo que hemos aprendido. Pero hacerlo de una manera que sea, ya sabes, legal. Al principio. No lo tomamos en serio.
¿Cómo podríamos convertir las trampas en un negocio legítimo? Pero cuanto más hablábamos de ello, más comenzaba a tener sentido. Nos dimos cuenta de que en lo que realmente éramos buenos no era solo en hacer trampa, era en la resolución de problemas. Sabíamos cómo encontrar lagunas. Cómo pensar fuera de la caja. Cómo burlar a las personas que se suponía que eran más inteligentes que nosotros. Y esas eran habilidades que podrían ser valiosas en el mundo de los negocios. Así que dimos el paso. Juntamos nuestro dinero y comenzamos una empresa de consultoría. Nuestro discurso fue simple: ayudamos a las empresas a encontrar soluciones a problemas que ni siquiera sabían que tenían. Ya se tratara de optimizar las operaciones, encontrar lagunas fiscales o desarrollar nuevas estrategias de crecimiento. Éramos los tipos que podían hacerlo. Y éramos buenos en eso. Realmente buenos. En solo unos pocos años, nuestra empresa pasó de ser una pequeña empresa emergente a una empresa multimillonaria. Contratamos a más personas. Expandimos nuestros servicios y comenzamos a trabajar con algunas de las empresas más grandes del país. Era surrealista. Pasamos de ser universitarios en quiebra que dirigían una red de trampas a ser empresarios exitosos con un negocio legítimo. Pero, por supuesto, no todo fue fácil. Hubo muchos baches en el camino, batallas legales, competidores turbios, clientes que intentaron engañarnos. Y hubo momentos en los que tuvimos que tomar decisiones difíciles. Decisiones que a veces empujaban los límites de lo que era legal o ético. Pero siempre encontramos un camino a través. Tal como lo habíamos hecho en la escuela secundaria y la universidad. Hubo un incidente que aún se destaca. Algo que casi derrumba todo. Fue durante un gran trato con una importante empresa de tecnología. Nos habían contratado para ayudarlos a encontrar una manera de reducir su obligación tributaria. Y se nos ocurrió una estrategia brillante que les ahorró millones. Pero justo cuando el trato estaba a punto de cerrarse, descubrimos que uno de nuestros empleados, un tipo que habíamos contratado de una empresa rival, había estado filtrando nuestros planes a un competidor. Fue un desastre. Si la filtración salía a la luz, no solo perderíamos el trato, sino que podríamos enfrentar acciones legales por incumplimiento de contrato. Teníamos que actuar rápido. Josh, Danny, Mike y yo nos quedamos despiertos toda la noche tratando de averiguar cómo contener la situación. Al final, a Eric, que siempre había sido el tranquilo, se le ocurrió un plan. Hackeó el sistema del competidor. Borró los archivos filtrados y plantó documentos falsos que los llevaron a una persecución inútil. Fue arriesgado. ¿Y si nos hubieran atrapado? Podría habernos arruinado. Pero funcionó. El trato se concretó. El competidor se quedó con las manos vacías y nos fuimos con un día de pago masivo. Después de eso, sabíamos que teníamos que tener más cuidado. Reforzamos nuestra seguridad. Examinamos a nuestros empleados más a fondo y nos aseguramos de que nada de eso pudiera volver a suceder. Pero fue una llamada de atención. Un recordatorio de que aunque nos habíamos vuelto legítimos, todavía estábamos jugando un juego peligroso. Hoy, nuestra firma es una de las más respetadas en la industria. Hemos recorrido un largo camino desde aquellos días en la escuela secundaria escondiendo respuestas en nuestras mangas y pirateando las computadoras de los profesores. Pero de una manera extraña. Creo que esas experiencias nos moldearon. Nos hicieron quienes somos. Aprendimos a pensar creativamente. A resolver problemas bajo presión. A burlar a la competencia. Y esas son habilidades que nos han servido bien en el mundo de los negocios. Hola Reddit. Soy Alex de nuevo. Estoy de vuelta con lo que creo que será la parte final de mi historia. Las últimas publicaciones fueron sobre cómo sobreviví a una infancia de pesadilla. Encontré un grupo de amigos que se convirtieron en familia y eventualmente convertí nuestras travesuras de la escuela secundaria en un negocio exitoso. Pero esta parte, bueno, se trata de confrontar a los demonios de mi pasado de una vez por todas. Si han estado siguiendo, saben lo difícil que ha sido. Pero lo que sucedió después fue más allá de lo que podría haber imaginado. La vida iba genial. El negocio estaba en auge y finalmente sentí que tenía el control de mi propio destino. La señora Jenkins, que se había convertido en más madre para mí de lo que Diane jamás lo fue, continuó siendo mi roca. Mis amigos, Josh, Danny, Mike y Eric, eran más como hermanos en este punto. Juntos, éramos imparables. Pero justo cuando pensaba que el pasado había quedado atrás, regresó rugiendo de la manera más inesperada y aterradora.
Todo comenzó en una tranquila tarde de martes. Estaba en la oficina revisando algunos contratos con Mike cuando sonó mi teléfono. Era la señora Jenkins. Y me di cuenta de inmediato de que algo andaba mal. No dijo mucho. Solo que necesitaba volver a casa inmediatamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La señora Jenkins era el tipo de persona que podía manejar cualquier cosa con gracia. Por lo que para que ella sonara conmocionada significaba que algo serio estaba sucediendo. Corrí a casa. Y tan pronto como entré por la puerta, supe que me esperaba una confrontación. Sentados en el sofá estaban Diane y Mark. Mis padres biológicos. No los había visto en años. Y se veían peor que nunca. El cabello una vez limpio de Diane era un desastre. Y la cara de Mark estaba enrojecida. Una señal reveladora de que había estado bebiendo. El hedor a alcohol me golpeó como una pared. E instintivamente retrocedí. Los recuerdos de su abuso inundando mi mente. ¿Qué demonios están haciendo aquí?, exigí, tratando de mantener mi voz firme. Diane me dedicó una sonrisa enfermizamente dulce. Del tipo que solía hacer que se me erizara la piel. Alex. Cariño. Te hemos extrañado mucho. Dijo. Su voz goteando con falso afecto. Hemos estado escuchando sobre tu éxito. Tu negocio, estamos muy orgullosos de ti. Mark. Por otro lado. No se molestó con las cortesías. Se inclinó hacia adelante. Mirándome con ojos inyectados en sangre. Nos debes. Muchacho. Dijo arrastrando las palabras. La mitad de todo. Somos tus padres. Después de todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que me habían hecho. Tenían el descaro de aparecer aquí y exigir dinero. Podía sentir mis manos temblando. Pero no iba a dejar que me vieran sudar. Fuera. Dije. Mi voz fría. No les debo nada. Renunciaron al derecho de llamarse mis padres el día que decidieron que yo no era más que un saco de boxeo. Pero no iban a irse en silencio. La sonrisa de Diane vaciló. Y se volvió hacia Mark. Con los ojos entrecerrados. Te trajimos a este mundo. Alex. ¿Te criamos? No estarías donde estás hoy sin nosotros. Merecemos nuestra parte. Me reí amargamente. ¿Criarme? Me torturaron. Me trataron como basura. ¿Creen que eso les da derecho a algo? Fue entonces cuando Mark explotó. Se levantó de un salto del sofá. Agarrando una botella de cerveza vacía de la mesa de café. Antes de que pudiera reaccionar. Me la lanzó. Apuntando a mi cabeza. La botella se estrelló contra el costado de mi cara. El vidrio se rompió y me cortó la piel. Tropecé hacia atrás. Agarrándome la mejilla. Sintiendo que la sangre tibia comenzaba a gotear. La señora Jenkins gritó. Y todo después de eso fue un borrón. La escuché gritar pidiendo ayuda. Escuché la puerta principal abrirse de golpe mientras corría afuera para llamar a la policía. Mark todavía venía hacia mí. Loco de rabia. La botella rota, ahora un arma dentada en su mano. Logré bloquear su siguiente golpe. El vidrio cortándome el brazo en lugar de la cara. Pero sabía que no podía seguir así. Diane le gritaba que se detuviera. Pero sus palabras eran confusas. Y me di cuenta de que estaba tan borracha como él. Y luego. Tan repentinamente como comenzó. Terminó. La puerta principal volvió a abrirse de golpe y dos policías entraron corriendo. Derribaron a Mark al suelo. Le quitaron la botella de la mano y lo inmovilizaron. Diane. Que había estado gritándoles que dejaran a Mark en paz. También fue rápidamente contenida. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Un minuto estaba luchando por mi vida. Y al siguiente estaban siendo arrastrados esposados. Me senté pesadamente en el sofá. Con la cabeza dando vueltas. La señora Jenkins estuvo a mi lado en un instante. Presionando una toalla contra mi mejilla. Con las manos temblando. Está bien. Alex. Susurró. Ya terminó. Estás a salvo. Pero no me sentía seguro. Me sentía como si tuviera 14 años de nuevo. Atrapado en esa casa con dos personas que se suponía que me amaban pero que solo sabían cómo lastimarme. Quería gritar. Llorar. Arremeter contra el mundo por traerlos de vuelta a mi vida. Pero en cambio. Me quedé sentado allí. Mirando la sangre en mis manos.
sintiendo que me ahogaba en recuerdos que había tratado tanto de olvidar. Los siguientes días fueron un torbellino de informes policiales, visitas al hospital y reuniones legales. Mark y Diane fueron acusados de agresión y allanamiento de morada. Y por un breve momento pensé que sería el final. Pero luego recibí una carta de su abogado. Mark y Diane me estaban demandando. Afirmaron que los había atacado, que les había robado dinero y exigían la mitad de mi negocio como compensación. Era lo más absurdo que había escuchado. Pero sabía que no podía tomarlo a la ligera. Si ganaban, podrían destruir todo lo que había construido. Y sabiendo lo astuta que podía ser Diane cuando quería algo, no iba a subestimarlos. Inmediatamente llamé a Josh, Danny, Mike y Eric. Estuvieron en mi casa en 1 hora. Y nos sentamos para averiguar cómo manejar esto. Sabíamos que la demanda era infundada. Pero también sabíamos que podría prolongarse durante meses. Tal vez incluso años. El estrés podría dañar nuestro negocio. Sin mencionar el costo de los honorarios legales. Necesitábamos un plan. Y lo necesitábamos rápido. Josh, siempre el estratega, sugirió que fuéramos a la ofensiva. Sabemos qué tipo de personas son, dijo, paseándose por la habitación. Están desesperados. Son manipuladores y están dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. Necesitamos usar eso en su contra. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, todavía sintiendo el escozor de las vendas en mi mejilla. Desenterramos todo lo que podamos sobre ellos, respondió Josh. Sus registros financieros, sus antecedentes penales. Todo. Descubrimos que han estado haciendo todos estos años y lo usamos para enterrarlos en la corte. Mike asintió con la cabeza. Puedo piratear sus cuentas. Averiguar dónde han estado gastando su dinero. ¿Con quién han estado hablando? Podemos construir un caso que muestre que solo buscan tu dinero y nada más. Y me comunicaré con mis contactos, agregó Danny. Conozco a algunas personas en el mundo legal que me deben 1 o 2 favores. Conseguiremos el mejor abogado que el dinero pueda comprar. Alguien que se asegurará de que este caso ni siquiera llegue a juicio. Eric, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. También deberíamos ir tras sus derechos parentales, dijo. Nunca deberían haber podido mantener la custodia de ti, Alex. Podemos argumentar que son padres no aptos y que se les revoquen sus derechos. No cambiará el pasado. Pero se asegurará de que nunca puedan intentar lastimarte. Ni a nadie más. Nunca más. Era un plan ambicioso. Pero era exactamente lo que necesitábamos. Con la ayuda de la señora Jenkins, contratamos a un abogado de primer nivel llamado señor Reynolds. Un abogado agudo y sensato con reputación de ganar casos imposibles. Era exactamente el tipo de persona que necesitábamos de nuestro lado. Mientras el señor Reynolds se puso a trabajar en el frente legal, Mike comenzó a indagar en la vida de Diane y Mark. Lo que encontró fue impactante y repugnante. Habían estado viviendo de la asistencia social durante años, gastando la mayor parte de su dinero en alcohol y juegos de azar. Tenían un largo historial de violencia doméstica. E incluso había rumores de que habían estado involucrados en algunos tratos turbios con delincuentes locales. Estaba claro que estaban en serios problemas y me vieron como su boleto de salida. Reunimos toda la evidencia y se la presentamos al señor Reynolds, quien estuvo más que feliz de usarla para desmantelar su caso. Pero no nos detuvimos allí. También presentamos una contrademanda, acusándolos de intento de extorsión, fraude y difamación. Sabíamos que era una medida arriesgada, pero estábamos seguros de que teníamos suficiente basura sobre ellos para que se mantuviera. El caso judicial fue brutal. El abogado de Mark y Diane intentó todos los trucos del libro, pintándome como un hijo ingrato que le había dado la espalda a sus padres amorosos. Afirmaron que había fabricado el abuso, que la señora Jenkins me había lavado el cerebro para que los odiara, y que ahora estaba tratando de arruinar sus vidas por despecho. Era exasperante escucharlo, pero sabía que tenía que mantener la calma. Llegó nuestro turno. Y el señor Reynolds desgarró sus argumentos pieza por pieza. Presentó la evidencia que Mike había descubierto, mostrando que Mark y Diane eran mentirosos habituales con un largo historial de violencia e irresponsabilidad financiera. Llamó a testigos que testificaron sobre el abuso que había sufrido, incluida la señora Jenkins e incluso algunos de mis antiguos maestros. Para cuando terminó, no había duda en la mente de nadie de quiénes eran los verdaderos villanos.
Pero la evidencia más condenatoria provino de una fuente inesperada, la propia Diane. Durante el interrogatorio, el señor Reynolds le preguntó sobre el incidente en mi casa. Aquel en el que Mark me había atacado con la botella. Ella intentó negarlo al principio. Pero el señor Reynolds fue implacable. Señaló las inconsistencias en su historia. Las contradicciones en su testimonio. Y finalmente, en un momento de frustración, cometió un desliz. Admitió que Mark había estado borracho. Que me había atacado en un ataque de ira y que ella había estado demasiado asustada para detenerlo. La sala del tribunal quedó en silencio. Diane se dio cuenta de lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Y su caso estaba muerto. El juez falló a nuestro favor, desestimando su demanda con perjuicio. Lo que significa que no podían volver a presentarla. Pero eso no fue el final. Gracias a la sugerencia de Eric. También habíamos solicitado que se les rescindieran sus derechos parentales, argumentando que no eran aptos para ser padres. El juez estuvo de acuerdo. Y Mark y Diane fueron despojados de todos los derechos legales sobre mí. Nunca más podrían afirmar ser mis padres. No nos detuvimos allí. Utilizando la evidencia que habíamos reunido, también presentamos cargos contra ellos por agresión, intento de extorsión y fraude. Con sus antecedentes penales y la gravedad de los cargos, el juez no tuvo más remedio que sentenciarlos a 25 años de prisión. Se acabó. Finalmente. Después de todos estos años, estaba libre de ellos. Y no solo libre. Había ganado. Los había vencido en su propio juego. Con la ayuda de las personas que realmente se preocupaban por mí. Con Mark y Diane fuera de escena. Dirigimos nuestra atención a sus bienes. O lo poco que quedaba de ellos. Descubrimos que tenían una casa. Una pequeña en una zona deteriorada de la ciudad. Y algunos otros bienes menores. No era mucho. Pero era algo. Embargamos sus bienes como parte del acuerdo. Y aunque no fue una gran ganancia inesperada, se sintió como justicia poética. Decidimos alquilar la casa. No valía mucho. Pero generaba un flujo constante de ingresos, que reinvertimos en nuestro negocio. Fue una pequeña victoria. Pero una victoria al fin y al cabo. A medida que se asentaba el polvo, comencé a reconstruir mi vida. El trauma de mi pasado todavía estaba allí. Pero ya no me perseguía. Había ganado. Y eso me dio una sensación de cierre que nunca pensé que tendría. También me di cuenta de que no tenía que hacerlo solo. Tenía a mis amigos, mi nueva familia y a la señora Jenkins, que había estado ahí para mí en todo momento. Por esta época, sucedió algo inesperado. Conocí a alguien. Su nombre era Emily. Y ella era todo lo que nunca supe que necesitaba. Nos conocimos en un evento de caridad al que la señora Jenkins me había arrastrado. Y nos llevamos bien de inmediato. Era inteligente, divertida y amable. Con un ingenio agudo y una sonrisa que podía iluminar una habitación. Empezamos a salir. Y por primera vez en mi vida sentí que había encontrado a alguien que realmente me entendía. Emily sabía de mi pasado. Pero nunca me juzgó por ello. En cambio, me apoyó. Me animó a seguir adelante y me ayudó a ver que no estaba definido por lo que me había sucedido. Se convirtió en mi compañera en todos los sentidos de la palabra. Y a medida que nuestra relación crecía, también lo hacían nuestros planes para el futuro. Un año después de que empezáramos a salir, le propuse matrimonio. No fue un gran gesto. Solo nosotros dos en una playa tranquila al atardecer. Pero fue perfecto. Dijo que sí. Y nos casamos unos meses después en una pequeña ceremonia con solo nuestros amigos y familiares más cercanos. La señora Jenkins me acompañó al altar. Y pude ver el orgullo en sus ojos mientras comenzaba este nuevo capítulo de mi vida. El matrimonio trajo consigo una sensación de paz que no había conocido antes. Emily y yo nos mudamos a una casa nueva. Una que habíamos comprado juntos. Y comenzamos a hablar de formar nuestra propia familia. Por primera vez, sentí que realmente había dejado atrás el pasado. Ya no era ese niño asustado y roto. Era un esposo. Un empresario y un hombre que había luchado contra el infierno y había salido del otro lado más fuerte. Pero incluso mientras avanzaba, nunca olvidé de dónde venía. Continué trabajando con mis amigos, haciendo crecer nuestro negocio y utilizando nuestro éxito para ayudar a otros.
Iniciamos un fondo de becas para niños de hogares abusivos, dándoles la oportunidad de escapar y construir una vida mejor. Tal como lo había hecho yo. Era nuestra forma de retribuir. De asegurarnos de que nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé. La vida no era perfecta. Y todavía había desafíos por delante. Pero los enfrenté con la confianza de que podía manejar cualquier cosa. Tenía al amor de mi vida a mi lado. El apoyo de mis amigos y familiares. Y el conocimiento de que había superado lo peor. Finalmente, era libre. Finalmente en paz. Así que ese es el final de mi historia. Brady. Ha sido un viaje largo y difícil. Pero no cambiaría nada. Todo lo que pasé me convirtió en quien soy hoy. Y por eso estoy agradecido. Espero que al compartir esto pueda inspirar a otros a seguir luchando. A nunca rendirse y a saber que no importa cuán oscuras parezcan las cosas. Siempre hay una salida. Gracias por escuchar. Por su apoyo y por ser parte de este viaje conmigo. No sé qué depara el futuro. Pero estoy listo para lo que venga. Y sé que con las personas que amo a mi lado, puedo enfrentar cualquier cosa.